trataremos de explicar el versículo Juan 3.13 y explicar que no es espurio, o sea que se puede explicar, que se puede entender, porque todos los estudios dicen que es ambiguo, pero no es ambiguo. Ahora lo vamos a explicar. Y dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esto es dificultoso para el ser humano porque es carne y no lo puede entender. Pero acá vamos a ver todo su contexto para explicar que el Hijo del Hombre desde el cielo está comunicado, ligado a Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, cuando lo tocan en su entorno, ya sea los apóstoles o todas las personas que lo seguían a él para escucharlo, un ejemplo, cuando la mujer le toca con fe el manto y Dios siente que salió energía de él, en realidad quien siente es el Hijo del Hombre desde el cielo, porque el Hijo del Hombre desde el cielo está ligado a Jesucristo en cuerpo, encarnado, está ligado y recibe todas las sensaciones del cuerpo. Y lo que es discusión en todos es que tratan de dividir a el Hijo del Hombre que está en el cielo con el cuerpo que fue preparado por su Padre, que está caminando con nosotros en la tierra, pero están los dos ligados. El Hijo del Hombre desde el cielo comunica todas sus virtudes, sus atributos al cuerpo preparado por el Padre en la tierra, y uno solo es. Entonces, para entender esto tenemos que ir en el contexto. Para que se pueda haber leído este versículo, Juan 3.13, tenemos que llegar desde el contexto. Entonces acá vamos a entender que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, un conocedor. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro. Acá, esto es lo de raíces hebreas lo entienden, porque eso es lo que les enseñaron, que Jesucristo es solamente un maestro. Pero acá ellos ya entendieron que ahí había algo más, porque acá le dice: sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces acá, esta es una parte importante que dice que Dios está con él, con Jesucristo. O sea, desde el cielo, Dios Hijo, el Hijo del Hombre, está con Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Acá lo que le explica Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, a Nicodemo es que nacer de nuevo significa escucharlo a Él, porque Él trae las buenas nuevas, el Evangelio es parte de su Padre. Entonces, cuando Nicodemo le dice que ellos ya entienden que estas señales que Él hace, lo hace de Dios, porque ellos entendieron que si no está Dios con él, él no puede hacer esas señales. Entonces eso proviene de Dios, pero ellos lo creen solamente un maestro nada más, utilizado solamente como un humano. Pero después acá le va a explicar Jesucristo a Nicodemo, pero él no lo va a entender porque él es carne. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, es una pregunta demasiado humana, demasiado carnal, sin entendimiento. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Tendremos que leerlo, porque es muy necia, pero tendremos que leerlo porque está en la Biblia. Entonces respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Acá le está explicando el Señor Jesucristo a Nicodemo, que en este momento representa a todos los que tenían el poder en cuanto a lo que era la Torá. Le dice: si tú no me escuchas a mí,
solo lo que yo te traigo como verdad, todo lo que te han dicho no sirve. Eso es nacer de nuevo, o sea, olvidarse de todo lo que le aprendió, lo que le dijeron y escuchar la palabra de Dios que viene con Jesucristo. Porque ya estaban entendiendo que Él venía de parte de Dios y estaba Dios con Él. Pero ellos creían que era un ser humano común y corriente, como muchos lo creen. Entonces, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace... bueno, esto ya lo hemos leído, ya me has explicado también. Acá refrenda, ¿no?, lo que se ha dicho anteriormente. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Le está diciendo que él no va a entender, estando en la carne, no va a entender todo lo que Jesucristo le explique, porque Jesucristo proviene del Espíritu. Entonces, nacer de nuevo es escucharlo a Él y escuchar su palabra, lo que ya nos dejó. Y dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Eso es lo que es el Señor Jesucristo, nacido de Espíritu, que cubrió a la mujer, nacido de Espíritu. Pero el Hijo del Hombre desde el cielo está unido con el cuerpo preparado por su Padre, que es llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Eso no lo entendían y hasta ahora no lo entienden. Hay muchos que piensan que solamente era un hombre, era un profeta, que era un maestro nada más, pero ellos no entienden que el cuerpo preparado por el Padre estaba en la plenitud, el Hijo del Hombre desde el cielo. Esto se va a explicar más adelante, lo que vamos a seguir leyendo. Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Acá, esta parte es muy importante, quisiera poner mucha atención en esta parte, porque dice, o sea, nacer de nuevo, necesario nacer de nuevo, es escucharlo a Él, a Jesucristo, no lo que se escuchó antes, lo que aprendió o lo que le dijeron en la carne, porque los que nacieron en la carne no entendieron lo espiritual. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesucristo le está dando a entender, para que, o sea, capte un poco más, que Él es nacido del Espíritu, que Jesucristo es nacido del Espíritu, que nadie más es nacido del Espíritu. Entonces, cuando dice el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, quiere decir que cuando hablan con Jesucristo, ellos no saben de dónde proviene su voz, pero su voz, la de Jesucristo, proviene del cielo. Habla el Hijo del Hombre desde el cielo, mediante Emmanuel, Dios con nosotros en la tierra. Esa es la explicación. Esta es clave para entender que no es espurio, se puede explicar. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos. Eso le dijo a Nicodemo, lo que tú hablas es lo que sabes, lo que te explicaron. Y agrega acá y le dice, y lo que hemos visto, testificamos. Entonces, Jesucristo, Emmanuel con nosotros, testifica lo que ha visto. Y es el único que estaba en el cielo. Y está en el cielo aún. Y siempre estuvo en el cielo. Pero siempre también estuvo en el cuerpo preparado por el Padre en la tierra, como Emmanuel, Dios con nosotros. Siempre estuvo unido desde el cielo nuestro Señor Jesucristo con su cuerpo preparado, al que recibió el nombre de Jesucristo, Emmanuel con nosotros, con todos sus atributos. Entonces, esa es la explicación de 3:13. Porque dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Esta parte es la que los ha tenido confundido, pero ahora la explicación es muy simple. Leyendo desde su contexto, la explicación hacia esta parte que es 13 de Juan, dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el mismo Jesucristo, pero el Hijo del Hombre es el que bajó del cielo, descendió del cielo,
y Él es el que sube al cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo, dice. En este momento, esto ya es más fácil de entender, porque dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. El Hijo del Hombre es el que siempre está con el Padre, indisoluble. Él siempre estaba, cuando Jesucristo estaba en la tierra, estaba unido al Hijo del Hombre que estaba en el cielo. No hay disolución. El cuerpo preparado para que esté con nosotros en la tierra estaba unido con el Hijo del Hombre desde el cielo. Entonces, ¿cómo se explica esto? Se explica en esta parte que dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesucristo es nacido del Espíritu, y cuando Él hablaba con los apóstoles o con las personas que estaban allegados a Él y los que le seguían, en realidad escuchaban al Hijo del Hombre que estaba en el cielo. Siempre Jesucristo en la tierra estaba unido con el Hijo del Hombre desde el cielo. Donde Jesucristo caminaba, el Hijo del Hombre que está en el cielo estaba en Jesucristo, en Emmanuel, Dios con nosotros. Es muy sencillo entender este pasaje desde su contexto. Entonces acá no hay ningún misterio, no es espurio entender en Juan 3.13 que dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo significa que el Hijo del Hombre siempre estuvo en el cielo y acompañó desde el cielo, unido con el cuerpo preparado por su Padre en la tierra. Está explicado, es muy fácil de entender.